Para matizar el tema que vamos a tratar hoy, esto de vivir para trabajar en lugar de trabajar para vivir. Integrantes del Instituto de Antropología de Córdoba, un instituto de doble dependencia del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba, han elaborado un ensayo, un texto que pone en evidencia que cada vez más vivimos para trabajar en lugar de que sabemos que lo ideal sería trabajar para vivir, ¿no? Para sostener una vida digna. Y escuchen algunos de los planteos que tienen en este texto. Cómo el fin del pleno empleo ha devenido en el inicio del pleno trabajo. Necesitamos trabajar cada vez más y más cosas para mantener la vida andando. Somos la sociedad de los trabajos en plural, los trabajos por cuenta propia, los trabajos de tiempo parcial, los trabajos temporales, los no registrados ni registrables, los laburos que cada quien acumula para hacerse el sueldo. Ninguno puede rechazarse porque cualquiera puede caerse y no hay preaviso. Y se preguntan las autoras, y con ellas nos preguntamos también nosotros, ¿qué clase de vida nos estamos ganando cuando el trabajo que se premia es aquel que, para las mayorías, no tiene descanso? Estamos en comunicación con Victoria Pericinotti, que es antropóloga, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, coautora de este texto sobre el reto incesante de ganarse la vida. Victoria, te saludamos, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, primero contanos por qué pusieron la mirada en este tema puntual, porque ya es evidente el fenómeno cultural, por alguna vivencia particular. ¿Por qué fue que han querido reflexionar sobre esto? Dale, te cuento. En realidad esto surge de una invitación del IDACOR, el Instituto de Antropología de Córdoba, que es el lugar en donde nosotros venimos trabajando, para escribir una reflexión en el marco del Día y el Mes del Trabajador y la Trabajadora, ¿no? Ujú. Nosotras formamos parte de un equipo de investigación y de trabajo que se llama Antropología en Economía Política, y venimos trabajando hace ya varios años, valga la redundancia, la cuestión del trabajo, ¿no? Trabajamos además específicamente con trabajadores y trabajadoras de la economía popular, Mm. no sé si conoces, Sí, es sí. un sector de la economía muy importante hoy en día, ocupa aproximadamente entre el 25 y el 30% de la población económicamente activa, tanto en Córdoba como en Argentina. Y bueno, venimos reflexionando y acompañando esos procesos de trabajo, tanto en sus capacidades, en sus problemáticas, en sus necesidades, como también en su proyección política, ¿no? En su apuesta Ujú. política por mostrar eh, todo el trabajo que este sector y todo el aporte que este sector hace a la economía real, ¿no? Eh, sí, Además, dale. digo, aprovecho que citas esta particularidad de el tema que ustedes habitualmente investigan, Uh -huh. en que muchas de las personas que están en la economía popular muchas veces suelen ser los que desde algún otro sector se marca como los que no trabajan o los que menos Exacto, trabajan o los que, bueno, encuentran alguna changa por ahí, esta exacto, mirada, exacto. ¿no? Exacto, como en general se trata de trabajos informalizados, invisibilizados y diría incluso infravalorados, ¿no? Ujú. Tanto económica como socialmente. Hay todo un trabajo muy arduo que tiene que hacer y que viene haciendo este sector para mostrar y demostrar todo el trabajo y, como te decía, las contribuciones que hacen a la economía real, ¿no? Bueno, ese es como el lugar desde donde nosotros venimos pensando el trabajo y las transformaciones en el mundo del trabajo contemporáneo, ¿no? Desde ahí es lo que Ujú. venimos pensando. Claro. Pero bueno, cuando nos hicieron la invitación a escribir este texto para reflexionar sobre el Día del Trabajador, pensamos que era importante también tratar de pensar como en el trabajo más, desde una mirada como más amplia, más global, porque ya venimos escribiendo bastante sobre trabajadores de la economía popular, entonces pensamos, bueno, ¿cómo nos interpela a nosotras también? ¿Qué de estas cuestiones que nosotras vemos en este sector de la economía también nos interpelan a nosotras? Y bueno, ahí encontramos esta cuestión que vos traías al final, bueno, ¿qué vida estamos
haciendo, qué vida estamos creando en este mundo que nos pide y nos obliga a trabajar todo el tiempo, ¿no? Necesitamos cada vez de más trabajos. Me parece que eso es algo común, que nos atraviesa como una cuestión de época, ¿no? Ujú. Necesitamos cada vez más trabajos para poder sostener nuestra vida. Sí. Acá en nuestro equipo, Cristian y Cecilia, aquí mis compañeros que están con nosotros, ya te van a hacer alguna consulta seguramente ellos, hablábamos, bueno, yo tengo 3 trabajos, Cecilia tiene 2, además Más en la el casa. de su casa, que es un trabajo Son 3 también. duro, 3 trabajos, sí. Yo el de mi casa también lo tengo, pero menos tiempo, como estoy menos tiempo, entonces, Sí, bueno, le cae el peso a mi esposa, pero ¿no? también está. Cristian también tiene el de su casa, este trabajo, y si tuviera la oportunidad, también, lo dijiste, Cristian, buscarías lo mejor otro porque no te alcanza. El tema es que todos estamos como que necesitando trabajar más. ¿Y esto a qué se debe? ¿Solamente a la cuestión de necesidad económica, a la crisis argentina, o hay algún tipo de fenómeno global, cultural, que hace a todas las personas que busquemos tener más cosas, tener o más plata, o más prestigio, o más poder? Bueno, creo que hay un poco de todo, ¿no? Un poco de las dos cosas. Tiene que ver con esto que te decía hace un ratito, las transformaciones estructurales en el mundo del trabajo a nivel global. Esto es algo que viene pasando en todas las partes del mundo, que tiene que ver con la crisis del sistema de empleo, ¿no? Mm. El trabajo, el empleo formal, lo que conocemos como el trabajo en blanco, que empezabas a trabajar en un lugar desde que eras joven y podías aspirar a jubilarte ahí, teniendo todos los derechos del trabajo en blanco, como vacaciones pagas, bueno, el acceso a la jubilación, todo ese sistema de empleo es algo que ha entrado en crisis en todo el mundo en el marco de este sistema neoliberal en su versión actual, ¿no? Ujú. Y además, yo creo, en Argentina también, particularmente, la crisis que venimos atravesando hace ya muchos años, también, bueno, hace que esa crisis del empleo, del sistema de empleo, se recrudezca más, ¿no? Y entonces necesitamos juntar un montón de trabajos informales, eh, o por cuenta propia, o trabajitos, changuitas, para llegar a juntar lo que antes te garantizaba un trabajo de formal y en blanco, ¿no? Ujú. Eh, Ceci, sí, Victoria, dale. ¿cómo te va? sí, Buen día, Cecilia te saluda. ¿qué tal? Bueno, realmente qué interesante mirada que le están dando al tema, ¿no? Cuando nosotros éramos más chicos siempre escuchábamos la frase, el trabajo es salud, ¿no? Ujú. Y también, bueno, en mi familia se valoró siempre mucho el trabajo, pero hacerlo con gusto, más que nada, ¿no? Encontrarle la parte linda al trabajo que es con esta mirada un poco más trascendente del para qué, ¿no? La cosa de trabajar, qué es lo que estoy creando con mi trabajo, a qué estoy ayudando, qué estoy formando o a quiénes estás ayudando también a su vez con nuestro trabajo, ¿no? Porque a Ujú. veces cuando tenés la posibilidad de formar una empresita y dar trabajo, también ves el fruto del trabajo de Ujú. aquellas familias que logran trabajar en esta fuente laboral, ¿no? Y, pero bueno, más allá de todo esto, creo que ustedes han ido acompañando también a la gente trabajadora en sí y quizás tengan esta mirada de saber cuáles son los efectos que produce el trabajo, tanto en el aspecto psicológico, esto del vivir para trabajar, ¿no? Del trabajo en exceso, efectos psicológicos, ustedes han podido ver esta parte de la cuestión. Mira, en realidad, nosotras te diría que esa cuestión más de los efectos psicológicos no es tanto lo que venimos trabajando. Puedo sí decirte, así reflexionar medio rápido ahora sobre lo que venimos acompañando. Sí hay esta idea del sobrecansancio, ¿no? Como Ajá. un Ujú. sobrecansancio compartido. Además te diría que atraviesa todas las clases sociales Mm, y a todos los sectores trabajadores. Eh, en, en, Creo que ahí la pandemia también fue como un quiebre, ¿no? Como ujú, que la posibilidad se habilitó
y se normalizó de formas muy abruptas el teletrabajo, el trabajar en tu casa, y entonces eso hace también, como decimos en el texto, que de repente, bueno, tu casa se convierte también en tu taller, en tu oficina. De hecho, yo estoy ahora conversando con ustedes desde la habitación de mis hijos. Eh, bueno, y eso, una de las cuestiones que trae es el sobrecansancio. Y también otra de las cuestiones que miramos, que trabajamos en el texto, que tiene que ver con esta mirada constante de estar mirando, midiendo y juzgando cuánto trabaja uno, cuánto trabaja el otro, quién trabaja más, quién trabaja menos, porque tiene que ver con este espíritu del merecimiento y el desmerecimiento del trabajo y del mucho trabajo como medida de valor, ¿no? ¿Cómo te va, Victoria? Cristian te saluda. Bueno, consultarte si es posible dentro de la mirada antropológica que ustedes han estado haciendo sobre esta realidad incesante de la búsqueda de más trabajo, si se puede inferir que el ser humano ha podido encontrar un sentido en este trabajar más o sigue experimentando algún vacío que intenta llenarlo con más trabajo. Ay, qué pregunta, Cristian. Creo que puede haber un poco de las dos cosas. Yo creo que esto, o por lo menos como lo venimos pensando nosotras, es como medio un imperativo social, ¿no? Hay que trabajar y hay que trabajar mucho. Tiene que ver un poco más con eso que con una búsqueda individual. Lo que pasa es que, bueno, viste que siempre esos imperativos sociales se terminan haciendo carne, y entonces ahí es medio difícil discernir si es un deseo genuino y real o si tiene más que ver con una imposición. Yo creo que hay un poco de las dos también. No sé si... Sí, ¿cuánto tiene que ver aquí las nuevas tecnologías? Por ejemplo, el tema del celular, el WhatsApp, con el cual uno está conectado todo el día a todo y a todos y a todas las personas, ¿no? ¿Lo han podido ver también? ¿Es parte del fenómeno? Sí, mucho. Yo creo que tiene mucho que ver, mucho que ver. Cómo estas nuevas tecnologías van impactando en nuestras formas de ser y estar en el mundo, en nuestras subjetividades, en nuestras disponibilidades, en las exigencias que pueden tener los otros para con nosotros, la exigencia de la respuesta inmediata, del estar pendiente, de que no haya horarios, eso que decía hace un rato también de cómo la pandemia habilitó y normalizó el teletrabajo. Bueno, que de repente vos tenés que estar disponible para contestar un mail, un WhatsApp, sea la hora que sea. Sí creo que tiene mucho que ver, y creo también que vamos a tener que pensar colectivamente qué hacer y cómo ponerle frenos también a estas tecnologías. Sí, Sí, Ceci. van llegando algunos mensajitos, bueno, los oyentes muy agradecidos por tratar el tema, ¿no? Esto tan importante que es el trabajo. Por aquí nos dicen que es posible que el exceso de trabajo esté vinculado con un temor, consciente o no, al tiempo libre. Federico de Mar del Plata. Y por allí también quería también preguntarte, Victoria, si esto es así. A veces, cuando no hay trabajo, se acerca el ser humano a lo que es la depresión al no tener un motivo, un norte, como quien dice. Qué interesante el aporte del oyente. Sí. Sí, sí, claro, en general las personas buscamos trabajar, porque también tiene que ver con esto que decía recién, con este mandato social de que te tenés que valer por vos mismo, ¿no? Entonces sí, en el trabajo uno deposita eh, mucho, y cuando el trabajo no está, claro que pasan un montón de cosas a nivel individual, subjetivo, pero también en cuanto a la mirada social, ¿no? Te empiezan, bueno, ¿qué pasa? Que esta persona no trabaja, no quiere trabajar. Y ahí pensaba hace un ratito, lo vinculo con algo que decían, de todos los trabajos invisibles también que hay, ¿no? Como por ejemplo el trabajo de cuidado. Y entonces cómo los trabajos están socialmente visibilizados o invisibilizados y jerarquizados de distintas maneras, ¿no? Y entonces, digo, abro la pregunta, ¿qué es trabajar también? ¿Solamente el trabajo remunerado es trabajo?
o por ejemplo el trabajo de los abuelos que cuidan a sus nietos todos los días para que sus hijos puedan trabajar. Eso no es acaso trabajo también, o el trabajo que hacemos mayoritariamente las mujeres en nuestros hogares, eso no es trabajo. Entonces ahí hay como una asociación entre el trabajo remunerado y el valor que le damos y la jerarquía que le damos socialmente al trabajo remunerado y otros trabajos que por ahí quedan invisibilizados. Está muy bueno eso que apuntas, muy, muy bueno, muy interesante porque nos hace reflexionar sobre todo lo que implica el concepto de trabajo o de cómo hemos aprendido a valorarlo y de cómo algunas otras acciones como estas que señalaste recién pueden tener, hasta dónde pueden llamarse trabajo, porque antes, claro, cuidar a un ser querido no, de ninguna manera entraba, era escandaloso decir que fuera un trabajo, Ujú, era ujú, una responsabilidad humana, de cariño, de ternura, de deber, ¿no? Con el otro. ujú. Hoy, sin embargo, sabemos que tiene allí un peso que hace a la vida, que tiene un impacto, como tiene también otro trabajo. El tema es, digo, hay una discusión ahí que me parece que nos debemos también culturalmente. Cristian, perdóname. Quería preguntar, Victoria, si en todo esto que venimos compartiendo acerca de esta posibilidad de incrementar más trabajo, ¿había diferencias en la experiencia entre varones y mujeres? Sí, sí, claro. Sí. A ver, sí es como regla general que estamos todos, varones y mujeres, buscando la mayor cantidad de trabajo que podamos abarcar. Pero sí hay una clara diferencia ahí entre varones y mujeres, y es lo que decía recién, que el trabajo doméstico y de cuidados sigue recayendo de formas muy mayoritarias sobre las mujeres. Entonces, las mujeres dedicamos mucho más tiempo de vida y de trabajo, podríamos decir, a Ujú. cuidar a los seres que necesitan ser Claro. cuidados, que ahí retomo algo que decía Javier, que en general, claro que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, con mucha responsabilidad, es decir, tiene que ver con esto, lo que no quita que, digamos, hacerlo con cariño no quiere decir que sea menos trabajo, ¿no? Claro, claro. Eh, entonces, bueno, como las mujeres dedicamos mucha más parte de nuestro tiempo a los trabajos de cuidado, eso hace que estemos en condiciones de desigualdad, digamos, Claro, para mayor acceder a carga. trabajos, exacto, remunerados, sí. Bueno, Victoria, por aquí nos cuenta Emilia, dice, con mi esposo trabajamos hasta en 4 hospitales, soy enfermera. Agradezco a Dios porque así pudimos pagar hipoteca, mandar hijos a estudiar, jubilados felices hoy, ¿eh? Hoy ya son jubilados felices. Gracias a Dios por todo esto que tuve la oportunidad, dice Emilia. También nos agrega por aquí un oyente, dice, habría que volver a leer la encíclica de San Juan Pablo II, Laborem Exercens, Exercens, Ujú. que tiene que ver sobre el trabajo. con el trabajo, exactamente. La dignidad del trabajo humano, perdón, Ceci, Sí, porque viene la pena aclararlo allí. sí. Allí el Papa San Juan Pablo II decía de este equilibrio que hay que buscar, ¿no? Entre el trabajo digno, estas 7, 8 horas por día que tenemos para trabajar, pero también, y cito a Marechal, el poeta argentino que valoraba, él hablaba del hombre que tenía un tiempo de bestia y un tiempo de ángel, ¿no? El tiempo del ocio, donde uno es más humano en todo caso, porque tiene tiempo para la demostración de ternura, para la creación artística, para que se den el ocio y no en el tiempo del trabajo. Bueno, el Papa Juan Pablo II hacía mención a esto, quería aclararlo, Ceci, perdón. Ujú, ujú. Sí, por un lado digo el rol de la mujer, ¿no? Que muchas veces tiene que trabajar, por supuesto, en su hogar, tiene que trabajar fuera de la casa, pero cuando elige la función de ama de casa para cuidar sus hijos, nos dicen por aquí, también es criticada porque Ujú. no aporta, digamos, económicamente al hogar. Em, ¿Es así, Victoria? Sí, es cierto que muchas veces, así como antes el mandato era que la mujer no tenía que trabajar porque tenía que quedarse en casa cuidando hijos,
y cuidando del hogar y del marido, hoy muchas veces sí es cierto que las mujeres que eligen trabajar en su casa, digamos, quedarse en su casa para atender ese espacio, muchas veces son criticadas, así como también muchas veces y en muchos espacios son criticadas cuando deciden ser madres o cuando deciden tener muchos hijos. Es cierto, porque hoy el mandato está un poco invertido, ¿no? El mandato es tenés que salir a ganarte la vida afuera. Y bueno, eso es lo que invisibiliza, es esto que veníamos conversando, es todo el trabajo que también implica y supone estar en una casa, llevar adelante una casa, ¿no? Por aquí hay testimonios de esperanza. Victoria dice, mi testimonio después de 27 años de bancaria, encerrada casi todo el día en bancos privados, renuncié para emprender independiente con la gracia de Dios. Hoy con 71 años y con mi equipo Sembrar trabajamos para el bienestar natural con el respaldo de una gran empresa y sí se puede disfrutar de la vida de otra manera. Mira qué bueno. Retomo ahí algo que me quedé pensando, me hace pensar esto, y el otro mensaje de la enfermera que estaba Sí, jubilada, sí. que tiene que ver también con las oportunidades, ¿no? Con la idea de las Claro. oportunidades. Y bueno, y cómo las oportunidades también están socialmente, desigualmente distribuidas, ¿no? Desigualmente distribuidas. No todos tienen la oportunidad de acceder a trabajos bien remunerados, a trabajos formalizados, y también no todos tienen la oportunidad de emprender en este sentido que lo trae este mensaje, ¿no? Eso también está desigualmente distribuido en nuestra sociedad. Por ahí sería interesante plantearse la pregunta, si yo en uno de mis trabajos ganara lo que gano en los tres que tengo, ¿dejaría de trabajar en los otros o seguiría buscando porque me permitiría, en vez de tomarme 2 semanas de vacaciones, me tomaría tres o más? Exacto. Esto de tener, ¿no? La invitación, el desafío, la tentación permanente de querer tener más. Sí, exacto. Creo que ahí hay algo, tocas un punto fuerte que tiene que ver con, por un lado, las condiciones de los trabajos y del trabajo actual, de cómo se han ido precarizando los trabajos, y entonces lo que antes reuníamos con un solo trabajo de 8, 9 horas, hoy necesitamos muchos trabajos chiquitos y más horas de trabajo para llegar a alcanzar eso. Y por otro lado también, bueno, cómo cambian las expectativas, sí, las expectativas sociales e Ujú. individuales en nuestras subjetividades, ¿no? ¿Qué cosas deseamos para nuestras vidas? En esto, Victoria, pienso en aquellas personas que tienen un trabajo, gracias a Dios, con el cual se pueden sostener. Sin embargo, no les llena la vida, no es de sentido. Y ven otras oportunidades que tienen por ahí, bueno, menos paga, pero realmente les llena. Entonces, la búsqueda está puesta también en darle sentido a su vida a través de lo que hace. Con un trabajo se sostiene económicamente y con la búsqueda de los otros le da sentido, le da felicidad a lo que hace. ¿Estas cosas Ujú. también las han podido advertir? Sí, claro, claro, pasa mucho eso, sí, de gente que apuesta a salirse de un trabajo que por ahí o no lo satisface o no tiene buenas condiciones, puede llegar a tener buenas condiciones económicas, digamos, por ejemplo, una buena paga, una buena rentabilidad, pero no es un buen ambiente de trabajo, sí, y buscan la forma de salirse hacia otros trabajos que sean más gratificantes, sí. Victoria, por aquí nos dicen, por fin encaran el tema del trabajo sacando a luz una verdad oculta, si bien y para bien de la tecnología nos ha beneficiado mucho en la salud, la información, también nos ha perjudicado mucho la mano de obra donde trabajan 20 operarios para hacer un producto, hoy solo trabajan 2, manejando una máquina. Es una realidad, dice, Ujú. y ha dejado, bueno, a mucha gente también sin trabajo, es lo que opinan. Sí, Eh, sí. Que de hecho, bueno, esta idea del fin del trabajo que se vaticinaba a fin del siglo pasado, en la década del 90 y principios de este siglo, tiene un poco que ver con eso, digamos, como con el temor, bueno, ¿qué va a pasar con el trabajo y los trabajadores a partir de que las nuevas tecnologías puedan realizar esos trabajos? Lo que vemos es que no es tanto el fin, o sea,
el fin del trabajo, sino la multiplicación de trabajos precarios. Esos trabajos que antes hacían operarios fabriles, por ejemplo, cada vez son menos, y entonces, bueno, la multiplicación de peores trabajos, de trabajos más, de peores condiciones. Bueno, si me permitís, Javi, Sí, claro. una cosita que quizás ustedes también en el trabajo lo han analizado, que es el poder adquisitivo, que cada vez está más deteriorado y posiblemente también por allí las políticas laborales tengan que ver con la economía en general, el desarrollo de la economía en el país, que también hace que cada vez tengas que trabajar más para poder adquirir bienes que antes lo hacías con menos horas de trabajo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, eso impacta muchísimo, Mm. sí. Y eso, digamos, en nuestro país, volvemos donde empezamos, ¿no? En nuestro país esto tiene como ribetes especiales ligados a nuestra situación económica, este empobrecimiento, este paulatino y acelerado en el último tiempo también, que viene de hace muchos años. Pero y también tiene que ver como con las políticas laborales de flexibilización y de precarización laboral que permiten que nos paguen cada vez menos por lo que hacemos. Finalmente me parece que en el objetivo del trabajo era, como de toda sana antropología, me parece buscar el bien de las personas concretas, ¿no? Eh, ¿Cuál les parece a ustedes se han puesto a reflexionar sobre esto, que es el bien eh, posible en el hoy de la relación, del vínculo laboral entre las personas y lo que hace laboralmente? Digo, ¿hay algún tiempo específico en el cual tengamos que disponer para trabajar y el resto, bueno, dedicarnos a otra cosa? ¿Lo han visto también a esto? Qué responsabilidad esa pregunta. No sé si te puedo contestar así como en términos de tiempo. Sí, lo que venimos viendo o lo que venimos intentando hacer a la par de esta investigación antropológica es poder pensar también cómo las políticas públicas pueden generar marcos normativos que garanticen las mejores condiciones de trabajo y que garanticen también el acceso a derechos de los trabajadores, de todos los trabajadores. Y ahí vuelvo también a donde empecé. En el caso de los trabajadores de la economía popular, que es con quienes nosotras más venimos Ujú. trabajando, son trabajadores que están desprovistos de cualquier tipo Claro. de derecho. No tienen ni aguinaldo, ni acceso a vacaciones, ni un salario ni siquiera. Así es. Porque es todo por cuenta propia. Entonces, bueno, ¿cómo el Estado puede, no el Estado, cómo colectivamente como sociedad podemos pensar y repensar marcos normativos que garanticen el derecho al trabajo? Y en todo caso, que en el marco de esos entramados normativos, uno puede elegir, ¿no? Ujú. Cuánto y hasta dónde. Bien. Bueno, realmente nos has hecho pensar, Victoria. Yo quería nombrar también a tus compañeras coautoras de este trabajo, Julieta Quirós, Victoria Reusa, Macarena Díaz Martín, Romina Cravero, que son parte del núcleo de antropología en economía política del Instituto de Antropología de Córdoba, este instituto de doble dependencia CONICET con la Universidad Nacional. Te agradecemos mucho, nos has dejado Muchas gracias. pensando. Me parece que todos nos vamos a estar preguntando si trabajamos mucho o trabajamos poco. Bueno, cuánto debería trabajar, asumiendo, por supuesto, el contexto que tenemos hoy en el país, que es por demás complicado. Gracias, Victoria. Gracias a ustedes, un Muchas gusto. gracias. Un Gracias, abrazo. Victoria. Gracias. Qué Sí, sí, dilema, porque sí. además si viviéramos en un país donde Estable, un poco más más o estable. menos, claro, eh, todas las personas tienen acceso al trabajo y tienen ingresos que le permiten vivir relativamente bien, pero bueno, lamentablemente no tenemos esas condiciones, ¿no? En Argentina, recordemos, ayer la UCA, la Universidad Católica Argentina, dio a conocer el nuevo nivel de pobreza de su sondeo, de su encuesta. 55% de los argentinos, o sea, más de la mitad de los argentinos viven hoy en la pobreza y se ha duplicado casi la indigencia. Claro. Es tremendo, una No, situación no, no. tremenda. Entonces uno dice, claro,
le pide, reza a Dios, dale trabajo a todas las personas para que puedan, aunque sea, vivir y comer. Ahí está, otro desafío. Totalmente. Bueno, ha despertado mucho interés el tema, Javi, en los oyentes, ha habido muchos aportes. Simplemente este de Miri, te comparto, dice, ha desaparecido lo ontológico, el ser, quiénes somos, lo trascendente en heredar al mundo que no sea cansancio y yugo y prisa. Trabajar para sobrevivir, para resistir. Bueno, dejar un trabajo e invertir en la calidad de vida con signos de pregunta. Qué lindo, qué linda reflexión, me la llevo. Ceci, la voy a leer en los mensajitos allí porque me parece que da en uno de los puntos más importantes, ¿no? Ojalá todos pudiéramos elegir eso, pero insisto con esto, hay hermanos que ni siquiera pueden acceder a un trabajo. Exactamente. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, Javier, muchas Javi. gracias. Excelente. Bien, estamos aquí también nosotros sin prisa y sin pausa, Cristian, ¿no? Exactamente, porque estamos corriendo en la maratón. Hemos comenzado la maratón ayer y vamos ahí caminando, cada uno a su ritmo, como decías tempranito, ahí en esa pista de largada con la banderita a cuadro que está Jesús en la animando, llegada, esperándonos. Claro, está animando, dice, bueno, a ver cómo vamos, cómo van caminando, van haciendo oración. Bueno, de acá respondemos, vamos como podemos. Esta mañana me preguntaba mi hijo, Juan Diego, papi, ¿qué es eso de la maratón? Claro. ¿Qué es eso de la maratón? Y la verdad que me hizo pensar rápidamente para ver cómo responderle y explicarle claramente. Y para vos, que quizás es la primera vez que escuchás esta palabra, este concepto, es correr con María. Corremos con María porque la palabra es veloz. La palabra no quiere perder tiempo en cosas que no ayuden a transmitir y anunciar el Evangelio a través de obras y de palabras. Y la maratón tiene estos 3 puntos básicos. Decíamos, ¿te acordás, Ceci? La oración, orar para que se allanen los caminos. La difusión. Dar a conocer los proyectos. Y también, por supuesto, con la oración y con la difusión está, por supuesto, el aporte económico porque, digamos, no solamente de la oración y del dar a conocer, podemos llevar adelante los proyectos con el aporte económico de cada país el que se van sumando a los proyectos que Radio María tiene en los 5 continentes. Así es, a nivel mundial, ¿no? Llegar a todos esos lugarcitos, a todos esos rincones donde la Virgen quiere estar presente y se van desarrollando algunos proyectos, pero para eso, decíamos, también hace falta el aporte, libre y voluntario, por supuesto. Para poder seguir haciendo la maratón, nosotros te invitamos a participar con tu donación a través del alias obra.radio.maría y allí, bueno, de esa manera también poder seguir en este camino de la maratón.